Hola a todos, vamos con el psicoanálisis, tema ya de por sí absolutamente interesantísimo, que vamos a tener que recortar muchísimo para centrarnos en las cuestiones que afectan a la consideración de la literatura y a la literatura como una posible estructura revolucionaria, ¿vale? El psicoanálisis tiene como influencias en la literatura a dos grandes personalidades, Freud por supuesto y después Lacan, que ya salió en la primera parte del curso como un estructuralista que hace una relectura de Freud desde el estructuralismo. Es Lacan el que acuña este maravilloso enunciado de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y eso va a ser lo que va a determinar absolutamente la influencia del psicoanálisis en la literatura, que si bien efectivamente en un sentido muy ortodoxo le pasa como al marxismo, que parece que la literatura está ahí pues como un daño colateral, una consecuencia dentro de todo lo que es el sistema psicoanalítico como explicación del mundo y del individuo sobre todo, ¿vale? Pero esta afirmación va a ser absolutamente crucial. Vamos a empezar, como hacíamos con el marxismo, con una brevísima introducción del esquema del psicoanálisis, ¿vale? Se representa de muchas formas, pero he elegido la representación del iceberg, para que veamos cómo solamente una puntita, que es la punta del iceberg, es de lo que nosotros somos conscientes. Y dentro de lo que es preconsciente e inconsciente está parte del yo, parte del superyo y sobre todo el ello. Digamos que el ello son las fuerzas más instintivas del ser humano que, y esto en un sentido un poco más moderno de interpretación, que el sujeto no es capaz de representarse, y como no es capaz de representarlas, en el caso de Freud el sujeto no era capaz de gestionarlas, de asimilarlas, se quedan completamente en el inconsciente. El ello está constituido fundamentalmente por dos fuerzas o instintos, que es el del placer, el deseo, pero también el instinto de muerte, ¿vale? El ello también tiene instintos destructivos. Es decir, que el individuo, si se dejara llevar por sus instintos, tan pronto se pondría a copular como un loco como se tiraría por la ventana, haciéndolo un poco gracioso, quiero decir. Bien, luego está el yo, que es nuestra identidad y del cual conocemos una parte, aunque otra también se queda en el preconsciente. Son estas intuiciones que a veces tenemos, que decimos, bueno, me parece que yo lo que siento es esto, pero no estamos seguros. Esa sería la parte preconsciente. Y la consciente es tal y como nosotros nos vemos a nosotros mismos con nuestra identidad. Y ese yo se va formando desde que somos muy pequeñitos gracias al superyo. El superyo, que también está gran parte reprimido, como veis aquí, tiene que ver con lo que se llama, cuando lo contemos de manera así un poco más como un cuentecito, la ley del padre. Es decir, son todas aquellas normas que son en realidad estructuras vacías desde el estructuralismo, que van ayudando al yo a encontrar su lugar en el mundo y a posicionarse pues como ciudadano, dentro de una ideología, en la pareja, en el grupo de amigos, ¿no? Vamos ahí encontrando nuestro lugar a base de que desde fuera nos estén imponiendo una serie de estructuras. ¿Qué pasa con el superyo? Que ayuda mucho a la construcción del sujeto, lo ayuda a todo. Si no, no podríamos tener una conciencia de nosotros mismos como una unidad, ¿vale? Que es fundamental. Y si tuviéramos una conciencia de nosotros mismos dispersa, seríamos psicóticos, ¿vale? Ese es el problema de la psicosis, y por eso el psicoanálisis nunca ha conseguido tratar bien a los psicóticos. El caso es que el superyo nos ayuda a ubicarnos en el mundo, pero también tiene una faceta absolutamente represiva, ¿vale? Y este va a ser un concepto fundamental porque estamos hablando de procesos artísticos. Bien, sabéis que Freud se hace muy conocido o se ha hecho más famoso, o lo que más ha trascendido a la cultura popular ha sido su interpretación de los sueños. Y a partir de aquí vamos a llegar a la afirmación que decíamos que es central en este capítulo, de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje.
Bien, Freud escribe mucho sobre cómo interpretar los sueños, insistiendo mucho, por cierto, si leemos a Freud vemos que es un tío muy, muy científico, ¿vale? Aunque esté un poco especulando sobre cosas que no se pueden demostrar según el método experimental, ¿vale? Pero él sí que tiene métodos que considera también materiales y que considera que son muy objetivos y muy seguros. Pero claro, para analizar bien a un paciente hay que conectar con el propio inconsciente del analista, ¿vale? Del terapeuta. Y cuando él habla de la interpretación de los sueños, establece toda una serie de métodos, pero que no son universales, no pueden valer para todos los individuos, porque todos somos distintos, el analista es distinto y además depende mucho de la relación que se establezca entre el analista y el paciente. Os voy a poner un ejemplo, como hacía con el marxismo, de uno de las interpretaciones de sueño más conocidas en los escritos de Freud, que es la del hombre de los lobos, ¿vale? Y que está dentro de, como él mismo lo titula, de la historia de una neurosis infantil, ¿vale? De un tipo neurótico que empieza a hacer terapia con Freud y ya sabemos, todos los que vamos al psicólogo, que hay que siempre retrotraerse a los primeros años de la vida. Bien. Este chico, el problema que tiene es que de pronto era un niño muy bueno y angelical y de pronto a partir de los 4 o 5 años, perdonadme si no doy datos exactos porque lo quiero contar así un poco más ameno y a lo mejor se me va algún dato, empieza a portarse horrible, ¿no? O sea, sus padres se van de veraneo, le dejan con una niñera y a la vuelta el niño es un demonio. Bien, cuando empieza, y además esa neurosis la va arrastrando toda su vida adulta, y cuando empieza la terapia hay un sueño que él tuvo precisamente a los 4 años y que al que Freud le da bastante importancia, que por eso llama al caso el hombre de los lobos. El niño lo que sueña es que está en su habitación, de pronto se abre la ventana, aparece un árbol, como tenéis en el dibujito, un árbol muy grande, con una manada de lobos encaramada al árbol, ¿vale? Esos lobos son lobos blancos, tienen unas colas muy largas y muy espesas, y son, él dice que son 6 o 7, no lo sabe muy bien, aunque él mismo hace un dibujo, porque sabéis que en terapia muchas veces se nos pide dibujar, y dibuja en cambio solo 5, ¿no? Esto extraña un poco a Freud. Bueno, dice que tienen grandes colas, como los zorros, y él lo que realmente le perturba del sueño es que le están mirando fijamente. Pero los lobos ni se mueven, ni intentan comerle, ni hacen nada de nada, pero le miran. El propio paciente, por lo visto, intenta quitarle un poco de hierro al asunto y dice que, bueno, que tampoco es que exactamente le den miedo, pero Freud, como es un gran terapeuta, deduce que sí que tiene miedo y que tiene miedo de que le coman, aunque los lobos permanezcan inmóviles. Bien. La interpretación, más que freudiana, podríamos decir que es kafkiana, pero sobre todo porque yo os la voy a contar sin todo el proceso que el pobre Freud se molesta en describir paso por paso, ¿vale? La cuestión es, a la hora de interpretar el sueño, que hay una serie de realidades manifiestas y de realidades latentes. La realidad manifiesta es lo que hemos contado. Y la realidad latente es aquello que está produciendo el sueño y que también puede estar produciendo la neurosis del individuo, ¿vale? Entonces hay una escena originaria que es como lo más profundo de la realidad latente y que el terapeuta tiene que averiguar para ver qué miedos y qué traumas hay a su vez detrás del sueño, ¿vale? Bien, os he puesto aquí así como un poco a la virulé varias cuestiones porque quiero que vayamos viendo cómo primero el propio paciente empieza a relacionar algunas cosas que él ya tiene claras. ¿Por qué los lobos son blancos, por ejemplo? Bueno, pues porque él iba con su padre muy a menudo de pequeño a ver rebaños de ovejas, que por cierto fueron ovejas víctimas de una enfermedad y todas se murieron. Y entonces como que a él le pega, porque esto nos pasa a veces, que le viene de ahí, del tema de las ovejas. Además, su abuelo le había contado un cuento de pequeño que le había impresionado mucho, en el que había un lobo que entraba en el taller de un sastre y el sastre le cortaba la cola.
y entonces el lobo luego, para vengarse, perseguía al sastre, el sastre se subía a un árbol y el lobo de la cola cortada pedía al resto de la manada de los lobos que hicieran como un castillo para él poder subirse al árbol y llegar al sastre. Y el sastre de pronto le dice: oye, que te voy a cortar la cola, y entonces tiene tanto miedo que se cae, y entonces al final no le pueden hacer daño al sastre. Bueno, pues evidentemente los lobos subidos al árbol, el propio paciente también lo relaciona con este cuento del abuelo. Ahora, ¿cómo lo relaciona Freud y por qué luego puede decir Lacan que el inconsciente está estructurado como un lenguaje? Bueno, Freud lo que descubre en los sueños es que esos mecanismos que ocultan la realidad real con la realidad latente son mecanismos que son muy parecidos a los de la metonimia y los de la metáfora, que ya había descubierto Jacobson con sus estudios sobre la fascia, y que él llama de condensación y de desplazamiento. Es decir, que cuando el tipo sueña con unos lobos blancos no es solo porque haya ovejas, es que muchas veces en los lobos blancos confluyen varias cosas, varias realidades latentes, y también muchas veces ocurre por desplazamiento, pues como pasa con la metonimia. Es decir, a lo mejor, tengo por aquí algún ejemplo de desplazamiento. Sí, por ejemplo, las colas de los lobos, que son como los zorros, tienen que ver con la cola cortada del cuento del abuelo. O el árbol, parece que es como una metáfora del árbol de Navidad, porque es que el niño tiene este sueño la noche de Nochebuena, que además es justo su cumpleaños y que espera tener muchos regalos. Bien, no me lío más. Interpretación de Freud. Por cosas que le cuenta el paciente, Freud sabe que tiene una relación muy especial con su padre, y Freud interpreta la figura del lobo desde el principio con la figura del padre. Porque además hay otra ilustración de un cuento que al niño le da mucho miedo, que es la de un lobo puesto de pie, de patas y así, con las garras arriba. Y entonces Freud enseguida relaciona el lobo con el padre, y el tema de las colas cortadas con el miedo a la castración, que sabéis que es un clásico del psicoanálisis. Pero hace otras interpretaciones, por ejemplo, del hecho de que los lobos permanezcan inmóviles y con la mirada muy fija. El tema de la mirada fija parece como que además es que el paciente lo vive con mucha sensación de realidad, y cuando Freud dice que cuando hay tanta sensación de realidad, de que tú te despiertas del sueño y te ha parecido tan real, es porque claramente ahí hay un trauma, ¿no? Entonces, curiosamente Freud decide que la inmovilidad de los lobos y la mirada fija es una inversión, y que tiene que ver con una escena originaria en la que no era alguien quien miraba al niño, sino el niño quien miraba algo, y que nadie estaba quieto, sino que se movía mucho. ¿Cuál es la escena originaria, que tiene también que ver con el color blanco? Bueno, pues que el niño con 1 año y medio se puso muy malito, tenía fiebre, y los padres le llevaron a dormir a su dormitorio. Entonces, en un momento dado, el niño se despierta y ve a los padres en pleno acto sexual, en la posición que Freud llama atergo, pero que es básicamente la posición del perrito, y entonces el niño es capaz de ver los genitales tanto del padre como la madre, y le impresionan mucho. Hay un fallo en esta interpretación que luego Freud va a solventar, y es que el niño era todavía muy pequeño un poco para comprender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, esa escena originaria a él le causa mucha impresión. Sus padres además llevan camisones blancos, con lo cual aquí tendríamos el tema de la condensación. El blanco de los lobos, sí, vale, están las ovejas, pero también están las camisas blancas. Influye también además en todo este sueño el cuento de las 7 cabritillas, que también tiene que ver con el lobo. Luego el lobo condensa el cuento de las 7 cabritillas y condensa al padre, ¿vale? Hablo de los mecanismos de condensación. Y luego hay mecanismos de inversión, porque lo que ocurría cuando los padres estaban en pleno acto sexual es que estaban agitados y moviéndose mucho, no estaban inmóviles. El tema de la inversión hace deducir a Freud, además, que resulta que ha podido haber inversión en muchas otras cuestiones del sueño. Y el hecho de que aparezca un árbol, que Freud cree que es la representación del árbol de Navidad, implica que en el sueño hay un deseo reprimido, porque el día de Navidad los niños reciben regalos y están justo antes de dormir, además que era el cumpleaños del niño, están proyectando mucho el deseo de recibir regalos, que además alguna vez al niño se le había frustrado porque no había recibido tantos regalos como quería. Resumiendo,
La escena originaria es la escena del coito de los padres, que por otro lado Freud considera completamente normal que unos padres estén ahí haciendo lo que tengan que hacer cuando el niño está dormidito, un niño de 1 año y medio en la cuna, no pasa nada, ¿vale? O sea, no culpa para nada a los padres de esto. Pero en el sueño el trauma tiene que ver con que el niño, y esto ya sería una historia mucho más larga, ha ido proyectando sus objetos de deseo en distintas niñeras para desembocar en el padre. Siente deseo por el padre. Esto es una proyección muy habitual en los primeros años de vida, de proyectar el deseo en la madre, proyectar el deseo en el padre, pero el tema del corte de la cola, que además el niño había visto también una vez a su padre matar una culebra y cortarla en trozos, le hace pensar que ese deseo del padre, si consigue consumarlo, como el propio padre estaba haciendo con la madre, y habiendo visto además los genitales de la madre, que evidentemente no tienen el miembro viril del hombre, en esto es en lo que se basa el miedo a la castración, puede acabar perdiendo su propio miembro. Entonces se junta el deseo con el miedo y eso le provoca mucha repulsión, le provoca el trauma, que además se une al miedo a la muerte por el tema de las ovejas que se habían muerto, y todo ese cóctel al final lo que digamos que es muy importante en la neurosis que va a provocar en el individuo adulto. Bueno, me he enrollado, una barbaridad. Voy a intentar resumir en lo que viene a continuación. El tema es que ya que los sueños funcionan como condensación y como desplazamiento, igual que la metáfora y la metonimia, esto lleva al estructuralista Lacan a deducir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Estos gráficos no los voy a explicar, es simplemente para que veáis la complejidad del iceberg de Freud a las teorías lacanianas. O sea, leer a Lacan es lo más difícil que os podéis echar a la cara, y yo siempre recomiendo leer antes algún manualito que lo simplifique, porque es realmente complicado. ¿Qué hace Lacan? Además de que el tema de deducir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, porque tiene los mismos procedimientos de la metáfora y de la metonimia, él identifica el ello con lo que él llama lo real. Identifica el orden imaginario con algo parecido al yo, pero digamos con la imagen que el yo se hace de sí mismo. Y el orden simbólico sería una especie de equivalente del superego. ¿Por qué cambia, superego represor, recordemos, por qué cambia las terminaciones? Porque para Lacan es el código lingüístico el que hace la labor de superego. Cuando un niño pequeño nace y recibe esas estructuras del superego, que son la ley del padre, recordemos muy brevemente la historia del psicoanálisis, ¿no? El niño nace y cuando es muy chiquitito es casi como una prolongación del cuerpo de la madre. De hecho, ni siquiera ve a la madre como un cuerpo unitario, sino que son distintos objetos, una teta, yo mamo de la teta, o un brazo que me coge. Ni siquiera es una madre construida, son fragmentos que a él le sirven es decir, tiene una relación absolutamente corporal y material con la madre. Eso sería lo real. Y según se va conformando su yo y ya empieza a identificar no solamente a sí mismo, sino los objetos de fuera como objetos unitarios, es lo que decimos, porque aparece la ley del padre, aparece el padre, la figura del padre es aquella que le sitúa en el mundo pero también le reprime. Eso sería el orden simbólico para Lacan, y ese orden simbólico es el lenguaje. El código, es decir, cuando nosotros nacemos se nos impone un código lingüístico que nosotros no hemos decidido, y ese código tiene dos funciones: ayudar a la formación del sujeto, poder expresarnos, poder entender lo que nos dicen, colocarnos en el mundo, pero también el lenguaje reprime toda esa parte que es lo real y que ha quedado completamente en otro plano, en el inconsciente. Nunca se va a poder recuperar. A través del orden imaginario, eso real, digamos que queda como una reminiscencia de eso real, y el sujeto se construye a través del orden simbólico, pero también, digamos, representando ese deseo que ha quedado totalmente en otro plano, en lo real. Recordemos a Blanchot cuando decía que en el acto de nombrar lo real queda completamente en otro plano. Pues evidentemente Blanchot es profundamente lacaniano.
¿Qué consecuencias tiene el psicoanálisis para la literatura? Más allá de que, como vemos aquí, hay una crítica literaria propiamente psicoanalítica que básicamente consiste en convertir a todos los artistas en neuróticos y en psicoanalizar al autor de una obra literaria. Esta no nos interesa para nada, pero sí que tenemos, por un lado, la crítica lacaniana, en la que el orden simbólico, como hemos dicho, es el propio significante lingüístico, ¿vale? Y por lo tanto, Lacan dice que vivimos o que hablamos desde la supervivencia y desde la renuncia, porque, vuelvo a repetir, el lenguaje nos permite construirnos como sujeto, tener una identidad unitaria, identificarnos a nosotros mismos, pero renunciando a esa vinculación tan estrecha, tan profunda, tan íntima, tan instintiva con la madre, ¿vale? Es decir, toda esa prolongación nuestra más natural, más vinculada a los placeres corporales, hay que renunciar a ella si se quiere uno construir como sujeto. Y todo eso, según Freud, y según Lacan, va a parar al inconsciente. Y el inconsciente se manifiesta como un lenguaje, ¿vale? Es decir, con esos mecanismos de condensación, de desplazamiento, etc. Consecuencias de esto. El lenguaje preexiste al sujeto. Es decir, el sujeto se forma gracias al lenguaje. No es el sujeto, lo veíamos también con el significado trascendental, el que inventa el lenguaje, el que se pone a nombrar las cosas a su alrededor. No, cuando el sujeto nace ya existe un lenguaje. Incluso en la prehistoria ya existe un lenguaje gestual. Y cuando naces te tienes que plegar a las normas, del lenguaje, que son la ley del padre, ¿vale? Entonces, el lenguaje, el orden significante, el orden simbólico significante, siempre está antes del sujeto. Es un orden represivo porque nos tenemos que plegar a la figura del otro, que es súper importante en Lacan, pero no me voy a extender ahora en explicarla, que es a las normas que otros han puesto por ti. Tú te tienes ahí como un poquito que ubicar dentro del hueco que esas normas te dejan. También es un orden salvador, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin el orden simbólico, sin la ley del padre, es imposible constituirse como un sujeto, tener una identidad y ser capaz de reconocernos a nosotros mismos. Nos convertiríamos en psicóticos, tendríamos una personalidad completamente dispersa que a lo mejor en otros contextos podría funcionar, esto siendo muy revolucionaria, pero desde luego en la sociedad en la que vivimos es imposible subsistir así. Eres un enfermo mental, hoy que además se está hablando tanto del tema de la salud mental, en toda regla, y hay que conseguir que ese individuo consiga manejarse con sus limitaciones en el mundo real, porque si no es imposible sobrevivir. Por lo tanto, Lacan termina diciendo que hablamos renunciando. Dejo el tema del fantasma para otro día. Simplemente es muy importante en la literatura postestructuralista, en los autores postestructuralistas, el fantasma sería algo parecido, pero no exactamente lo mismo, al orden imaginario. Es decir, que como nosotros no somos capaces ya de conectar con lo real, que ha quedado totalmente cubierto por un montón de estratos y olvidado, pues el fantasma de alguna manera es como el recordatorio de que eso existió, pero a través de unas representaciones sobre nosotros mismos que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, esto es un poco el tema del autoengaño. Yo pues estoy sintiendo algo que es muy instintivo, viene muy de dentro, pero lo racionalizo y lo interpreto como que, pues resulta que es que soy una persona que me cuesta socializar, o interpreto un problema entre, compañeros de trabajo, según una racionalidad que no tiene nada que ver con el sentimiento real instintivo, porque esa capacidad de reconocer eso la he perdido. Bueno, pues estas representaciones constituyen el fantasma. Consecuencias, importantes influencias del psicoanálisis. Ya hemos hablado de la de Maurice Blanchot, donde en la propia obra, en el propio código lingüístico, se renuncia a lo real. Os leo la manera tan bonita que él tiene de expresar cómo hay que hacer todo lo posible en la obra literaria por acercarse a esa realidad perdida, pero siempre va a estar perdida, ¿vale? Lo dice hablando de Virginia Woolf, y dice alcanzar esa firmeza, ese sería el objetivo, donde lo ilimitado se preserva lo más cerca posible del límite, lo invisible emerge en el contorno de lo visible y lo indeciso se sostiene en la decisión. Es decir,
punto de mayor cercanía con la realidad. Va a ser siempre una aproximación, nunca vamos a alcanzar la realidad, pero es el punto más creativo, más artístico, más revolucionario. Julia Kristeva. Ella se toma muy en serio esto de que el orden simbólico significante es lo que nos construye como sujetos y reconoce que es imposible renunciar a ello. Pero como ese orden simbólico tiene que ver con el significante, explica muy bien, relaciona muy bien esto con lo del significante flotante que ya hablábamos y recurre para ello a un término que saca del Timeo de Platón, que es la cora. No sé si es cora o corá, la verdad, no sé cómo se pronuncia en griego. Y que Platón lo define como una realidad informe, incognoscible, ¿no? Y para Julia Kristeva es lo que ella llama el continuum semiótico. Eso que decíamos que es como casi lo más vinculado a lo real, bueno, pues esos conceptos, esas imágenes que todavía no están divididas como imágenes ni como representaciones, es una realidad subrepresentativa previa a que el significante venga a dividirlo, a ponernos las normas del lenguaje, a dividir en palabras y por tanto a dividir en conceptos. Para ella, antes de eso, lo llama en una faceta preedípica. Nosotros no hemos hablado del Edipo porque ya era meternos en mucha historia, aunque volverá a salir. La fase predípica es aquella en que el niño todavía es casi prolongación de la madre y no se ha constituido como sujeto. Bueno, pues ahí hay un continuum semiótico que una vez que aparece en escena la ley del padre y el significante va a ir fragmentando en trozos, creando conceptos y creando imágenes mentales. Pero eso, en principio, es un flujo natural, profundamente instintivo que luego nosotros vamos a representar y vamos a racionalizar para encontrarnos en el mundo. Es en el momento en el que entra en escena el significante, el momento en el que nos construimos nosotros mismos como sujetos, pero también empezamos a ver los objetos como conceptos. En lugar de ver un magma informe, yo tengo delante de mí ahora una cámara, tengo aquí un micrófono, le pongo palabras y lo identifico, pero en origen es todo un continuum mental, instintivo, que hay que ir fragmentando cuando el orden significante aparece. Nos permite identificarlo, fragmentar la realidad y desde esa fragmentación identificamos los objetos, nunca al revés. Marcuse, Deleuze, Guattari, Derrida, Irigaray, Sisu, todos teóricos que van a abordar el tema de la literatura y de la revolución textual profundamente influidos por el psicoanálisis. Muchas gracias, siento haberme extendido con la explicación del hombre de los lobos. Continuamos con la Escuela de Frankfurt.